Dios les bendiga, qué gusto saludarlos una vez más en esta ocasión. Es para mí un privilegio poder adorar a Dios juntamente con ustedes y compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Gracias por estar ahí del otro lado de estos aparatos para ponerse atentos a lo que Dios nos va a decir a través de la Escritura. El pasaje que voy a utilizar es Gálatas capítulo 5, una vez más, versículos 19 y 20. Vamos a seguir trabajando en el versículo 20, sobre todo de Gálatas capítulo 5. Ya le he compartido dos mensajes fundamentados en estos versículos y ahora vamos por un tercero. El primer mensaje se tituló Contaminantes o contaminación sexual. Y utilizamos las cuatro primeras obras de la carne que Pablo menciona en el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Esos cuatro agentes que contaminan sexualmente, dijimos, si usted recuerda, hace como unos 3 domingos en nuestra iglesia, para los que escucharon, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Especificamos cada una de estas obras de la carne en qué consiste. Luego, el domingo pasado, tuvimos la oportunidad a través de este medio, todos los que oyeron podrán recordarlo, tuvimos la oportunidad de compartir un segundo mensaje con el título Contaminación espiritual. En esa ocasión solamente vimos dos agentes contaminantes del área espiritual de la vida. Son dos obras de la carne que Pablo menciona en el versículo 20. La idolatría fue uno de ellos, haciendo ver que la idolatría tiene que ver con adoración de ídolos, si usted recuerda, y también manifestamos que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, cosa que debemos rechazar, que debemos dejar a un lado, porque somos adoradores de un solo Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El segundo agente contaminante espiritual que Pablo menciona ahí en Gálatas 5:20 fueron las hechicerías, y hablamos de ello haciendo ver que el ocultismo es una serie de prácticas que están relacionadas con la hechicería, si usted recuerda. Así que ya hemos mencionado algunas obras de la carne que Pablo declara o que Pablo hace manifiestas en esos versículos 19 y 20. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría y hechicerías. Tenemos un buen número. Pero ahora tengo la oportunidad de compartirle un tercer mensaje con el título Contaminación social. Note, ya hablamos de contaminación sexual, contaminación espiritual y ahora contaminación social. El apóstol Pablo, en lo que resta del versículo 20 y en el versículo 21, habla de algunas más obras de la carne, las cuales son todas ellas agentes de contaminación social. Hoy me voy a permitir compartirles solamente 4 de esas obras de la carne que el apóstol menciona y que son contaminantes sociales. Son las enemistades, los pleitos, los celos y las iras, dice Pablo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Son 4 obras de la carne que Pablo menciona en el versículo 20. En ese versículo menciona algunas el apóstol Pablo y dejaremos las demás para otra ocasión. Vamos a comenzar con el primer agente que contamina socialmente mencionado por el apóstol Pablo en ese pasaje. Son las enemistades. ¿Sabe usted que el término ágape significa amor incondicional? Se utiliza este término para hablar del amor de Dios, el grande amor de Dios que se da, que se manifiesta sin condiciones para todos los mortales. Digo esto porque el término griego, la palabra griega que se traduce como enemistades en Gálatas capítulo 5, versículo 20, es ektra. Ektra es un término griego completamente contrario a ágape. Ágape, como ya dije, significa amor incondicional. Ektra hace alusión a una antipatía o a un odio extremo. Ágape habla de amar sin miramientos. Ektra habla de repudiar, porque eso significa antipatía, habla de repudio, habla de rechazo
y viene a rayar en el odio, pero estamos hablando de un repudio y estamos hablando de un odio extremo hacia las personas. A eso se refiere el término que se traduce como enemistades en Gálatas 5:20. Debemos saber que el odio siempre es la esencia de las enemistades. Siempre va a ser así. Qué importante entonces mirar nosotros que las enemistades es una obra de la carne y es algo, por lo tanto, reprobado por Dios. El Señor en su palabra, el Señor Jesucristo en este caso, en la palabra, está tan determinado y tan interesado en llamarnos a evitar las enemistades, a llamarnos a evitar involucrarnos en una enemistad con cualquier otra persona. Está tan determinado a hacer eso que en Mateo capítulo 5 el Señor nos demanda incluso amar a los enemigos. Es decir, nos está haciendo un llamado a no permitir que haya enemigos en nuestra vida. Estoy consciente que eso a veces es inevitable porque no depende nada más de nosotros. Si las personas que están alrededor nuestro se empeñan en ser nuestros enemigos, en pronunciarse como nuestros enemigos, hasta cierto punto no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es pronunciarnos nosotros como enemigos de otras personas. Por eso el Señor Jesucristo nos llama en Mateo capítulo 5 incluso a amar a los enemigos. En ese pasaje, nuestro Señor Jesús nos dice cómo amar a los enemigos y por qué amarlos. Dije que está determinado a que nosotros los amemos, así que nos dice cómo y nos dice por qué. Cuando Él manifiesta cómo amar a los enemigos, nos dice que hay que hacerlo evitando vengarnos por nuestra propia mano. Es decir, no debemos vengarnos de aquellos que se manifiestan como nuestros enemigos por nuestra propia mano. Nos dice que hay que amarlos bendiciéndolos. Bendice al que te maldice, dice el Señor Jesús. Si tu enemigo te maldice, tú bendícelo. Lo amamos al enemigo haciéndole bien aunque él nos haga mal. Lo amamos según el testimonio que el Señor Jesucristo da en ese pasaje de la Escritura, haciendo todo lo contrario a lo que el enemigo hace en contra tuya, pagándole con una moneda diferente. Vas a hacerle bien, lo vas a bendecir, lo vas a acompañar, vas a orar por él, aunque te ultraje y te persiga, dice la Escritura. Ahora, ¿por qué? Dice Jesús. ¿Por qué debemos amar a los enemigos? Número uno, Jesús dice que debemos hacerlo porque así seremos semejantes a nuestro Padre, quien hace llover sobre malos y buenos y quien hace salir su sol sobre justos e injustos. Así actúa Dios. Y cuando nosotros amamos a los enemigos, entonces somos semejantes a Él, nos parecemos a nuestro Padre. Una segunda razón por la que el Señor nos llama a amar al enemigo es que de esta manera marcamos una diferencia. Usted no va a encontrar en el mundo que sea común el hecho de que alguien ame a su enemigo. Esto no será común. Lo común en el mundo es que se aborrezca a los enemigos. Pero los que somos seguidores de Jesús, al acatar el mandato de amarlos, estaremos marcando una diferencia en este mundo en el cual vivimos. El Señor Jesús en ese pasaje dice, si tú saludas al que te saluda, ¿cuál es la diferencia? También los que no conocen a Dios lo hacen, ¿ve? Entonces marcamos una diferencia cuando amamos al enemigo. También el Señor dice que lo amemos porque de esta forma cumplimos con la ley y con los profetas, es decir, con todo lo que está ordenado en las Sagradas Escrituras. Si amamos a nuestro prójimo, o en este caso al enemigo, todo lo que está escrito que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás estará siendo satisfecho, estará siendo cumplido, porque el amor cumple toda la ley. Así que nuestro Señor Jesús nos hace un llamado tan contundente en ese capítulo 5 de Mateo, amar a los enemigos, porque Él no quiere que alberguemos enemistades. Las enemistades son obras de la carne. Las enemistades ofenden a Dios y vienen a ser un contaminante social, porque destruyen las buenas relaciones. ¿Tiene usted un enemigo? Ámelo. Es el llamado que el Señor Jesucristo nos hace. No responda con una enemistad. Está envuelto en enemistades diversas. No permita que éstas se perpetúen en su vida. No permita que éstas continúen. Haga todo lo que está de su parte
para que esas enemistades terminen. Si después de que usted haga todo lo que está de su parte, aquellas continúan, pues será porque la otra parte quiere que continúe, pero que no sea porque usted está dispuesto a que eso continúe. Las obras, las enemistades son obras de la carne y son un agente que contamina la sociedad. Luego el apóstol San Pablo sigue hablando en ese versículo 20 de Gálatas capítulo 5 y nos habla de un segundo agente que contamina socialmente, y esos son los pleitos. Los pleitos están muy de la mano con las enemistades, van muy de la mano con las enemistades, muy interrelacionados, no son exactamente lo mismo, pero están muy relacionadas, porque las enemistades siempre llevan a pleitos, y los pleitos siempre llevan a enemistades, como que se alimentan la una a la otra, de manera que es la razón por la que Pablo, enseguida de hablar de las enemistades, habla de los pleitos. Son un agente de contaminación social, los pleitos. Y aunque es verdad que muchas personas son pleitistas prácticamente por oficio, todos los que somos seguidores del Señor Jesucristo debemos definitivamente dejar de ser peleoneros, de pelear, de ser pendencieros, aunque en el pasado hayamos tenido la fama de ser muy pendencieros. Esas son cosas del pasado para los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y hemos decidido obedecerle, hemos decidido vivir para Él. No podemos vivir en el mismo sistema que antes vivíamos, aunque antaño hayamos sido polvorines o personas que no podían mirarnos porque queríamos estar peleando con las personas. Los pleitos son obras de la carne. La palabra de Dios nos enseña que más bien nosotros, los seguidores del Señor Jesús, debemos ser personas no motivadas por el deseo de pelear, sino motivadas por el deseo de ser conciliatorios. Algo que nos debe caracterizar a los amantes del Señor Jesucristo es ser conciliatorios, como la Biblia nos dice que lo fue Abraham. Abraham, aquel amigo de Dios que se habla en las Escrituras en los primeros capítulos del Génesis. La Biblia nos habla de un pasaje en particular donde Abraham tuvo una maravillosa actitud conciliatoria con su sobrino Lot. Eso lo encuentra usted en Génesis capítulo 13, versículos 1 al 12. La Biblia nos enseña en ese pasaje que en una ocasión, mientras Dios prosperó a Lot y a Abraham, porque la Biblia dice que llegó un momento en que fueron prosperados extraordinariamente ambos, tanto Abraham como su sobrino Lot, que vivían juntos, llegaron a tener mucha plata, mucho oro, mucho ganado y también muchos siervos. En una ocasión en que llegaron a ese punto, precisamente Génesis capítulo 13 nos dice que el territorio donde ellos estaban asentados llegó un momento en que fue demasiado pequeño para que los dos habitaran ahí con toda su riqueza, con todo su ganado y con tantos siervos que tenían. De tal manera que en una ocasión hubo un altercado, un encuentro, un conflicto entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Por alguna razón ellos entraron en discordia, empezaron a pelear y hubo una problemática ahí entre siervos. Entonces la Biblia nos enseña que Abraham, que era un hombre de Dios, creyente como los que le hemos entregado la vida al Señor Jesucristo, un hombre amante del Señor, llegó para con su sobrino Lot y habló con él de una manera amorosa, de una manera con mucho tacto, y le dijo: Lot, yo creo que ha llegado el tiempo en que tú y yo nos separemos, no tiene caso que entremos en conflictos, tú y yo, como el conflicto en el que han entrado nuestros siervos, tenemos que tomar medidas para que esto no trascienda, y para que el conflicto no se repita, y para que no haya pleito entre tú y yo, y entre nuestra gente. Así que la Biblia dice que Abraham le propuso que se separaran. Y algo grandioso que la palabra de Dios nos dice es la actitud generosa que este hombre tenía, y esa determinación a hacer las cosas de tal manera que se evitara el conflicto, que se evitara la confrontación. La palabra de Dios nos dice que una vez que le dijo Abraham a Lot que lo mejor sería que se separaran en buenos términos, le dijo: mira, aquí está la tierra delante de ti. Es decir, que Abraham no le dijo: mira, yo voy a escoger esta tierra, me voy por aquí y tú vete por donde quieras.
sino que la palabra de Dios dice que él le dio preferencia a su sobrino. Le dijo, mira, aquí está toda la tierra delante de nosotros, escoge tú. Si tú dices, yo voy a la derecha, entonces yo iré a la izquierda. Si tú dices, yo voy a la izquierda, entonces yo iré a la derecha. ¿Puede mirar a Abraham conciliando? ¿Puede mirarlo tratando de llegar a un acuerdo en buenos términos con su sobrino? ¿Puede mirarlo evadiendo el pleito? ¿Puede mirarlo buscando la concordia? Que eso es lo que tenemos que buscar nosotros en toda circunstancia difícil. La palabra de Dios nos dice que Lot le tomó la palabra a su tío, y cuando él miró las tierras, la palabra de Dios nos dice que delante de Lot, él miró las llanuras que eran ricas, que eran tierras de riego especiales para el cultivo y especiales para el ganado, contrario a la otra ala de territorio que eran montañas. Y entonces Lot escogió la mejor tierra. No tuvo aparentemente mucha consideración Lot de su tío. Él escogió la mejor tierra, pero la Biblia nos dice que Abraham estaba determinado a eso. Cuando Lot dijo, yo me voy a la llanura, él dijo, adelante, tú a la llanura y yo a la montaña. Y entonces se separaron en aquella ocasión en buenos términos, el tío, el sobrino, y cada quien tomó su territorio, y entonces siguieron creciendo. Siguieron teniendo más ganado, más siervos, y fueron bendecidos cada quien en su área. Pero note usted cómo Génesis capítulo 13 nos habla de un hombre que tiene esa voluntad de conciliar y tiene una renuencia al pleito. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera sido explosivo, si hubiera sido pleitista, si hubiera sido un hombre que no podían mirarlo porque él quería ya pelear con las personas? Hubiera terminado en un conflicto tremendo aquella situación. Pero como no fue así, las cosas terminaron bien. La palabra de Dios nos enseña entonces que los pleitos son obra de la carne, obra de esta naturaleza pecaminosa. Si antaño éramos pleitistas, eso tiene que quedar en el pasado. Si antaño éramos personas de guerra, de trifulca, eso tiene que dejar de estar en el pasado. Los que están en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. ¿Tiene usted pleito con alguien? ¿Tiene pleito cerrado con alguna persona? Yo lo llamo parado en las Sagradas Escrituras con todo mi corazón para que termine con ese pleito de una buena vez. Haga lo que tenga que hacer usted para que ese pleito termine. No importa con quién sea. Si son personas, si usted es cristiano y son personas con las que no tienen a Cristo, aquellas con las que usted tiene pleito, hay que hacerlo. Pero si son personas que tienen a Cristo también, con las que usted tiene pleito, con más razón hay que hacerlo. Aunque esto último no debería de suceder, pero lamentablemente puede ocurrir. Con quien sea, si es creyente la persona, si no lo es, no importa quién sea. Haga lo que tenga que hacer usted para que el pleito termine. Dios lo va a ayudar. Que ese pleito termine en el nombre de Jesús. Porque los pleitos son obra de la carne, obra de la naturaleza pecaminosa, ofenden a Dios y contaminan socialmente. ¿Por qué? Porque arruinan las buenas relaciones, arruinan la estabilidad de las relaciones humanas. Así que los pleitos son un agente de contaminación social. Pero Pablo no para ahí, sino que agrega un agente más y nos habla de los celos. Los celos son otro agente de contaminación social. Defínase celos como ese resentimiento hondo que se experimenta cuando se mira a otra persona prosperar, cuando se le mira tener éxito o se le mira que le va bien. Eso es el celo, no es otra cosa. Un resentimiento porque otros prosperan y a otros les va bien, o porque otros reciben un privilegio que tal vez yo no recibí. La palabra de Dios nos muestra que esto es común muchas veces en personajes bíblicos, y desde luego esto puede tocar a la puerta de cualquiera, porque como lo hemos venido diciendo, está incrustado aquí esa tendencia en todos los seres humanos, por cuanto todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo lo está diciendo muy claro, los celos son parte de la naturaleza pecaminosa que portamos todos los seres humanos, incluso aquellos que hemos recibido a Cristo. Hemos dicho que aunque nosotros ya recibimos una nueva naturaleza,
espiritual, cuando Cristo nos salvó, seguimos todavía navegando con una naturaleza pecaminosa que permanece ahí. Así que hay que hacer la guerra a esa naturaleza pecaminosa. Los celos vienen a producir mal al prójimo. Cuando una persona se deja dominar por los celos, es capaz de hacer o de cometer actos vergonzosos y tristes en contra de su prójimo. Podemos encontrar diferentes pasajes en la Escritura que nos ilustran esto que digo, pero le voy a mencionar uno, Génesis capítulo 4. La Biblia ahí nos habla de Caín. ¿Quién no sabe que Caín mató a Abel? ¿Pero por qué lo mató? La Biblia nos enseña que Caín mató a Abel precisamente por celos. Lo podemos ver cuando leemos el capítulo 4, versículos 3 al 8 de Génesis, que aquel hombre empezó a arder en celos, empezó a tener una amargura de alma, porque los celos producen eso, producen un enojo que corroe el alma, producen una amargura que quebranta el alma, que corroe el corazón. La Biblia nos dice que en una ocasión Caín fue a ofrecerle a Dios, a llevarle a Dios una ofrenda de sus frutos, porque él era agricultor, y trató de llevarle de sus mejores frutos, pero por el contexto, por lo que la palabra de Dios dice en su contexto, es muy probable que aunque Caín llevaba una buena ofrenda de sus frutos, porque él era agricultor, no iba de la manera correcta en su alma, la postura de su alma, la condición de su alma no era la correcta. No iba como debía presentarse delante de la presencia de Dios en su interior, de tal manera que la Biblia dice que cuando él lleva su ofrenda, Dios no la recibe. Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, no tanto porque fueran vegetales, sino por la actitud del corazón de aquel hombre, que no era la mejor actitud, no estaba en su mejor condición. Luego la Biblia dice que detrás de él va también Abel a ofrecerle a Dios, pero él le lleva de sus corderitos, un corderito porque él era ganadero, él criaba ganado, y él lleva de su cría delante de la presencia de Dios para ofrendarle, pero la posición del alma de Abel era correcta. Iba con un alma en buenas condiciones delante de la presencia de Dios, con un buen espíritu, de tal manera que aquella ofrenda que le ofrece Abel a Dios le es agradable al Señor. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando Caín miró que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la ofrenda de él, entonces este hombre ardió en celos. Le dejó entrar la amargura a su corazón, el resentimiento a su alma, ardió en celos, de tal manera que él tramó algo horrible en contra de su hermano. En una oportunidad él habló a su hermano Abel y le dijo: hermano, vamos al campo, salgamos. Lo invitó como a pasear, y entonces Abel aceptó su invitación y salieron juntos al campo, y estando allá, la palabra de Dios dice que Caín se levantó de pronto y le quitó la vida a su hermano Abel. ¿Hasta dónde puede llegar una persona que está cautiva de los celos? Hasta quitarle la vida a otra persona. Es lo que nos dice Génesis capítulo 4. ¿Y cuántas personas a través de la historia desde entonces han sido víctimas de que alguien les quite la vida por causa de los celos? ¿Y cuántas personas se han convertido en homicidas a causa de los celos? Y no pretendo decir que esta es la única consecuencia cuando hay celos. Esta es tal vez la consecuencia más trágica, una de las consecuencias más trágicas, cuando una persona se deja dominar por los celos. Pero habrá muchas cuestiones negativas que una persona puede llegar a infligir a otra a causa de sus celos. Los celos son malignos, los celos vienen a destruir, los celos son obras de la carne, ofenden a Dios y contaminan socialmente, afectan a la sociedad. ¿Acaso lo que hizo Caín no es afectar a la sociedad? ¿No es contaminar socialmente? Y todos los daños que se le pueden hacer de una persona hacia otra son contaminantes socialmente hablando. Así que es importante cuidar el corazón. ¿Qué ha hecho usted cuando el celo lo aborda? Porque los celos son algo que tocan el corazón, yo diría que de la mayoría de los mortales en algún momento dado. ¿Qué ha hecho usted con el celo? O tal vez en este momento usted ha experimentado
celos en contra de alguna persona por lo que sea. Los celos no solamente tienen que ver con cuestiones románticas, tiene que ver con muchas cosas, con privilegios, con posesiones, con logros que otras personas tienen. Tal vez tenga usted celo ahora en su corazón. ¿Qué está haciendo con él? Con los celos nada más se pueden hacer dos cosas: o se les alimenta o se les contrarresta. Pablo dijo en Romanos 8:13: si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que Pablo está llamándonos ahí a hacer es contrarrestar las obras de la carne. En este caso, contrarrestar el celo. Hay un medio grandioso para contrarrestar el celo. Es la presencia y el poder maravilloso del Espíritu Santo. Desde luego también determinado. No permitir que aquello nos domine, pero buscar la presencia y el poder del Espíritu Santo es muy importante. Porque a veces el celo es muy insistente. A veces toca la puerta y se aferra a estar ahí. Tenemos que echarlo fuera. Tenemos que echarlo fuera porque el celo destruye. Tenemos que echarlo fuera. Busque a Dios, busque la presencia del Espíritu Santo. Él lo va a ayudar a vencer esa obra de la carne llamada celo. Ese resentimiento, esa amargura porque otro está privilegiado, porque otro tiene logros o porque otro está bendecido. ¿Tiene celo? Échelo de su vida. Busque a Dios. Échelo para la gloria del nombre del Señor. Porque los celos son una obra de la carne. Ofenden a Dios y destruyen socialmente. Finalmente, Pablo habla de un cuarto agente que trae contaminación social ahí en el versículo 20 del capítulo 5 de Gálatas, y esas son las iras. Note que más o menos tienen un común denominador estos cuatro agentes: las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, tienen un común denominador. Ese común denominador es el enojo. Y aquí culminamos con las iras, con la ira. Pablo habla en plural ahí, por eso digo iras. Pero tiene que ver con el enojo, pero voy a hablarle de qué clase de enojo. La palabra que se traduce como iras ahí en Gálatas 5:20 es la palabra griega thumos, que tiene que ver con una cólera arrebatada, con un enfurecimiento que viene de pronto a la persona. Y no me dejará usted mentir que en muchas ocasiones es algo de lo que se adolece en la vida personal. ¿A cuántas personas hemos escuchado? Tal vez nosotros mismos lo hemos dicho. Personas que han dicho: yo soy alguien que se enfurece de inmediato. Algo que no me gusta y me harto en cólera. Aunque la ventaja, dicen estas personas, es que al poco tiempo yo ya estoy calmado. Pues precisamente a ese tipo de actitudes o de acciones es a las que se refiere San Pablo. Ahí en Gálatas 5:20 habla de arrebatos de cólera extrema que de pronto se encienden aunque luego se vayan amainando o se vayan desvaneciendo. A ese tipo de cólera se refiere. Y eso hace mucho daño o puede hacer mucho daño. Por ejemplo, el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, versículos 30 al 33, nos da un ejemplo de esto. La Biblia nos dice que ahí el rey Saúl tuvo un ataque de cólera tan repentino que estuvo a punto de matar a su propio hijo Jonatán. Puede darse cuenta de a dónde nos puede llevar este tipo de cosas: la ira arrebatada, la cólera inmediata, esa furia que de pronto se da en los temperamentos de las personas. ¿A dónde puede llevarnos un padre que está a punto de matar a su hijo por esa causa? La Biblia nos dice en ese texto que Saúl se enojó porque Jonatán trató de cubrir o de proteger a David. Trato de decírselo en pocas palabras, a ver si me doy a entender. Jonatán, hijo de Saúl, trató de cubrir a David. David era un joven que sucedería en el reinado a Saúl, lo iba a suceder en el trono, pero Saúl no quería que eso sucediera, porque David no era su hijo era Jonatán. Y según Saúl, el que le correspondía heredar el trono era Jonatán, pero Dios ya había desechado a Saúl del reino porque se había portado mal, se había rebelado, y Dios había determinado que su sucesor sería David. David vivía en la casa de Saúl porque era su servidor. Y así que la Biblia dice que
Saúl tenía un gran enojo en contra de David y quería matarlo. En esa ocasión, Jonatán quiso protegerlo, de tal manera que aquel hombre, Saúl, se encolerizó tanto que tomó su lanza y la arrojó en contra de su hijo, casi lo mata. Hasta allá, por un arrebato de ira, él se enojó porque trataba de proteger al que según él usurparía su trono. Y se enojó en grande manera. Qué graves consecuencias puede traer esta clase de arrebatos, esta clase de iras. Por eso San Pablo, también en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que Pablo está diciendo ahí en Efesios capítulo 4 es que cuando nos enojemos o cuando sintamos ira, debemos de tener cuidado, que no nos arrastre a pecar. Es decir, no nos debemos entregar, debemos evitar entregarnos a estos arrebatos de cólera, de enfurecimiento. Nadie debe decir con orgullo: yo soy una persona que me enciendo fácil y que soy un polvorín, o me pongo iracundo, soy una furia. Nadie debe decir eso con orgullo. Más bien debe tener cuidado de no llegar allá, porque este tipo de iras puede traer consecuencias muy malas en la familia y en cualquier grupo o en cualquier comunidad a la que usted pertenezca. Esto puede traer consecuencias muy negativas, afecta a las relaciones humanas, afecta a la sociedad, destruye la sociedad, arruina la solidez de la sociedad, este tipo de cosas. Así que, ¿tiene usted problemas con este tipo de ira? ¿Es usted una persona que se enciende fácilmente y puede hacer cualquier cosa aunque después se aplaque? Es necesario reconocerlo como una obra de la carne, un pecado, y pedirle a Dios su socorro, su auxilio, que Él nos ayude a vencer este tipo de reacciones. Si usted es un cristiano, usted tiene una gran esperanza, porque el Espíritu de Dios mora en usted y es Él el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Hace relativamente poco tiempo usted cometió un grave error a causa de un episodio de ese tipo de ira, de furia. Pida perdón por esa causa a quien tenga que pedírselo, enmiéndese y empiece a buscar el control maravilloso del Espíritu Santo. Él se lo va a dar, Él lo va a ayudar, porque por el Espíritu se hacen morir las obras. Son 4 agentes que he mencionado y que se constituyen en contaminantes sociales: las enemistades, los pleitos, los celos y las iras. ¿Por qué no orar para pedirle a Dios victoria sobre cada una de estas cuestiones? Vamos a orar por quienes tienen ahorita una enemistad con alguien para que Dios les ayude a terminar, o por quienes tienen un pleito cerrado con una persona para que Dios los ayude a terminar. Vamos a orar por quien está navegando con los celos para que Dios le ayude a superarlos, y por quien está navegando con una ira extrema para que Dios le ayude a superarla en este momento. Por lo demás, yo le aconsejo, a la luz de la palabra, que si usted ha ofendido a causa de estas obras de la carne, pida perdón a las personas que ha ofendido y procure enmendarse con la ayuda del Espíritu. Oremos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Ahora yo suplico con todo mi corazón para que tú obres, Señor, en cada uno de los que me están oyendo y que pudieran tener lucha con estas cuestiones que he hablado, que he mencionado. Ayuda a aquel, Señor, que esté envuelto en enemistades y en pleitos, para que tenga la iniciativa y el poder de hacer lo que está de su parte para terminar con ese enemistad o con ese pleito. Al que tiene un problema de celos en este momento, o de ira extrema, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo sea su favor. Ayúdalos a todos a pedir perdón si es menester, pedir perdón por algún daño ocasionado por causa de uno de estos agentes. Dale la gracia, Señor, para que haya conciliación y que esas fracturas sociales sean reconstituidas, sean sanadas para la gloria de tu santo nombre. Sabemos que esas fracturas sociales pueden estar en cualquier comunidad, en la familia, en la iglesia, en el vecindario, en la escuela o en el trabajo. Ayuda a cada uno para enmendar lo que tiene que enmendar, Señor, de tal manera que esas relaciones fracturadas sean restauradas para la gloria de tu nombre, a través de Jesús. Amén. Amén. Les agradezco mucho su fina atención y deseo con todo mi corazón que tengan un extraordinario domingo.